Doctora Lina, podemos dar inicio. Gracias, Jenny. En la tarde de hoy damos la calurosa bienvenida a todas las delegaciones, representantes y comunidad externa de las diferentes IES que componen el Comité de ASCUN Nodo Oriente. En la tarde de hoy, y para cerrar la Agenda de Salud Mental del 2021, daremos inicio a la conferencia de buenos tratos, claves para relaciones afectivas sin violencia. Este espacio lo organiza el Comité ASCUN de Desarrollo Humano y Promoción de la Salud Nodo Oriente, y en esta oportunidad apoyan la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga y la Alcaldía Mayor de Bucaramanga. Dentro del panel de expertos que estarán en la tarde de hoy en la conferencia se encuentra la doctora Diana Carolina Páez Duarte, psicóloga de profesión con experiencia de 10 años en las áreas educativas, psicosocial, de la salud y clínica. Actualmente labora en la Universidad Pontificia Bolivariana en la Unidad de Bienestar Universitario en su proceso de promoción y prevención, liderando entre varias líneas de acción la ruta de género RUGE, especialista en gerencia de proyectos, especialista en seguridad y salud en el trabajo, aspirante a magíster en psicología de la salud y clínica. Por otro lado, la doctora Cindy Yulexi Núñez Vargas, profesional en ciencias humanas con énfasis en enfoque de género, derechos humanos, pedagogía y gerencia social. Es líder del componente comunitario de las estrategias de prevención de violencias basadas en género, redes comunitarias y sensibilización en masculinidades no tradicionales del programa Mujer y Equidad de Género. Y finalmente, la doctora Laura Camila Ramírez Ortiz, psicóloga con grado de honor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, aspirante a especialista de estadística con experiencia en psicología clínica, en procesos de orientación y consejería, acciones de promoción y prevención. En el ámbito jurídico se ha desempeñado como analista ante casos de violencia intrafamiliar en la Fiscalía General de la Nación. Cuenta con conocimientos en investigación sobre la violencia en el noviazgo. Fue parte del semillero de investigación en el grupo de psicología clínica y de salud escalafonado por Conciencias categoría A. Autora del artículo Esquemas tradicionales de los roles sexuales de género, poder en la relación y violencia en el noviazgo, publicado en el presente año en la revista Iberoamericana de Psicología y Salud. Actualmente se desempeña como psicóloga en el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional de la Universidad Santo Tomás. Pues bienvenidas a nuestras tres colegas y pues el escenario es todo suyo. Muy buenas tardes a todos. Creo que en nombre de la Universidad Santo Tomás de Tunja, Seccional Tunja, la Alcaldía de Bucaramanga y la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, primero, agradecemos que se generen este tipo de espacios. Somos fieles creyentes que la única forma de empezar a generar cambios estructurales en nuestra sociedad es precisamente a través de espacios donde nosotros compartamos experiencias positivas, pero también experiencias que nos hacen reconocer en qué fallamos y qué se requiere seguir aprendiendo en todo este proceso. Yo diría que más que expertas somos aprendices de la vida. Esto es un proceso que definitivamente a todos nos ha llevado a cuestionar esa estructura social en la que vivimos. Y de esa forma quiero que lo veamos. Acá no hay una verdad absoluta, solo hay aprendizajes que vienen de todos los escenarios. Entonces, sin más preámbulo, les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a estar como en dos momentos como muy claves de todo este proceso. Por una parte, pues vamos a empezar con esos buenos tratos, la prevención como una clave para la construcción de relaciones afectivas sin violencia. Desde la Alcaldía de Bucaramanga nos van a dar a conocer algunas cifras que son a nivel nacional también sobre cómo estamos viviendo esas violencias. Y finalizamos con la Universidad de Tunja, la Santoto de Tunja, precisamente con esas claves para las relaciones saludables en el noviazgo. Sabemos que tenemos un público diverso. ¿Qué queremos? Pues que este sea un preámbulo para que empecemos a compartir experiencias, que tengamos claro que la clave precisamente para prevenir todas esas condiciones, para no llegar a la intervención, precisamente es la prevención. Entonces,
Quien les está hablando, Diana Carolina Páez, será quien intervenga en este primer momento. Posteriormente, Cindy, quien es trabajadora social de la Alcaldía de Bucaramanga, nos estará acompañando también. Y finalizamos con Camila Ramírez. ¿Cómo va a estar estructurado como este primer momento? Vamos a mostrar de forma muy general algunos enfoques teóricos. Esto es más como para dejarnos curiosos, como para saber desde dónde estamos amparados en este marco teórico. Vamos a ver un poco esa normatividad de forma muy general. Comprendemos los serios vacíos jurídicos que nosotros tenemos a la hora de actuar frente a los alcances que se tienen en bienestar, frente a la dificultad que hay a veces en el anclaje de las rutas. Sin embargo, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Vamos a compartir algunas experiencias que hemos obtenido a nivel universitario también y vamos a generar algunas reflexiones y a proponer algunos retos que se nos vienen para este 2022. De esta manera, queremos con Cindy hacer un ejercicio, pongámonos a prueba, y es qué tanto nosotros reconocemos a las mujeres en nuestro ámbito deportivo, científico, artístico, ¿cierto? Y qué tanto reconocemos a los hombres. Esto es simplemente para mostrar un poquito de cómo sí existe una diferencia que se mantiene en esta brecha de género. Cindy, bienvenida a este espacio. Hola Diana, hola queridas mujeres. Yo estoy muy feliz, sobre todo Diana, porque son mujeres las que están en estos espacios, porque son mujeres quienes lideran estos procesos formativos y estas experiencias también a través de los buenos tratos, ¿cierto? Del fomento de los buenos tratos. Entonces, muy feliz de estar compartiendo con ustedes. En este primer momento, yo quería darles un nombre, Diana, y saber si ustedes recuerdan en su cabeza, quienes nos están viendo, cuando yo digo James Rodríguez, si lo recuerdan rápidamente, 5 segundos. Y si también recuerdan este nombre, si yo lo digo, y es Yoreli Rincón. Si recuerdan, no recuerdan. Vamos a hacer ese ejercicio. Y ustedes dicen, ahora, siguiente personaje del mundo del arte. Si yo digo Fernando Botero, ¿lo recuerdan sí o no? En su cabeza lo van a pensar. Siguiente personaje. Si yo digo Doris Salcedo, ¿ustedes en quién piensan? Muy bien. Siguiente personaje. Si yo digo Nairo Quintana, ¿en quién piensan? Y si yo digo Camila Balbuena, ¿en quién piensan? Muy bien. Y si yo digo Rodolfo Ginás, ¿en quién piensan? Siguiente personaje. Si yo digo Diana Trujillo, ¿en quién piensan? Listo. Ese pequeño ejercicio es un ejercicio que hacemos con las personas que trabajamos para hablar de brechas de género, justamente, ¿sí? Y es un ejercicio que es sencillo, pero que cuando estamos en esta evaluación de saberes y de personajes, es decir, de referencias sobre personajes que hacen historia en Colombia, es más fácil recordar los nombres de los hombres, ¿sí? Y es más difícil reconocer a las mujeres que están en esos mismos ámbitos desarrollando y teniendo experiencias exitosas también desde donde están, ¿sí? Y eso básicamente es un pequeño ejercicio que también nos permite abrir la mente para empezar a trabajar sobre estas brechas de género. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Cuáles enfoques trabajamos justamente y proponemos también en las estrategias de prevención de las violencias basadas en género? Específicamente la estrategia que se llama masculinidades no hegemónicas. Las teorías son las siguientes, o los siguientes son los enfoques. Son tres que tal vez sean también el mapa en el que trabajamos, en el que podemos navegar con las personas a intervenir, ¿sí? Primero, la teoría de género
como uno de, digamos, de las categorías de análisis interdisciplinarias que nos permite dar una mirada diferente del desarrollo de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, la teoría de género permite empezar a revisar y hacer esa revisión con los lentes de género. Segunda, enfoque teórico que pues también trabajamos desde la Alcaldía de Bucaramanga y es el enfoque de derechos humanos, ¿cierto? Reconociendo que primero debe estar la dignidad de los seres humanos desde las diferencias, desde la no discriminación y los derechos sexuales y reproductivos como los derechos tal vez en el mapa de posibilidades de lo que es las grandes convenciones de derechos humanos en el mundo, siendo la posibilidad de tomar decisiones de manera íntima y privada. Recuerden que los derechos humanos, le decimos que son los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de los derechos porque pertenecen al ámbito de lo privado, de la intimidad de las personas y por ende tenemos que trabajar en que esas decisiones personales sean respetadas. ¿Listo? Entonces con esos tres enfoques trabajamos y luego pues vamos a revisar rápidamente para qué corresponde, para qué normatividad corresponde también el trabajo desde las estrategias de prevención de violencias. Vamos a revisar entonces primero las cifras. Muy bien, estas cifras pertenecen a estas últimas, digamos, estos últimos análisis que se han hecho incluso en pandemia. Estos son los datos que nos da el DANE junto con ONU Mujeres en temas de brechas de género y pues sabemos que son las mujeres quienes más empobrecidas han estado en el mundo, ¿sí? Y que Colombia no escapa a ello, siendo un país en vía de desarrollo, aún sobre todo son las mujeres donde más está la pobreza enquistada, en donde el ciclo de la pobreza, que además es multidimensional, y merece, por supuesto, un análisis más ampliado, pero que sigue siendo y sigue golpeando esta pobreza y que terminan siendo en la desigualdad de oportunidades para las mujeres en un 27.5%. En Colombia también tenemos una problemática amplia y es la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida. Mucha de esta violencia, aquí como dice las cifras, 47.5% de las personas agredidas, que agreden a las mujeres son desconocidas. Pero sigue siendo amplio, ¿sí? Que las parejas o las exparejas, es decir, un 28.5% de las personas que agreden a las mujeres son o tuvieron una relación con las mujeres, ¿sí? Y allí pues hay también, digamos, unos datos que no están muy claros y es que muchos de estos agresores que no se conocen, sí, que no tuvieron un acercamiento con las mujeres, se cree que hay unos motivos también de género para cometer los feminicidios, ¿sí? Y pueden ser y estar vinculados con la identidad de género de la víctima, ¿sí? Entonces también hablamos de que la posibilidad de las mujeres de entrar a participar en la vida pública, en los cargos públicos, en los cargos de elección popular, sigue siendo muy baja, a pesar de la ley de cuotas, ¿sí? Tendremos que evaluar en algún momento la ley de la paridad que entra este siguiente año para las elecciones de los cuerpos colegiados del Congreso y de la Cámara de Representantes, pero digamos que lo que nos dice la ley del 30% en las listas es que si bien ha aumentado, ¿sí? En Cámara de Representantes, en Senado, sigue siendo no significativa, ¿sí? Aunque haya aumentado, no es significativa la cifra, es decir, si bien en el Senado hay un 21.3% antes de la ley de cuotas, el porcentaje de participación de las mujeres era del 13%. Entonces sigue siendo muy pequeño la posibilidad de que mejoremos y tengamos referentes mujeres en espacios de participación política y de toma de decisiones.
Y también uno de esos obstáculos justamente es este siguiente viñeta que estamos viendo acá, esta ilustración que es de la mesa del cuidado, que en Colombia hace unos años, hace muy pocos años en realidad, se está hablando de la importancia de la economía del cuidado y también de los sistemas de cuidados de manera nacional y de manera regional, ¿sí? Y que todavía no es un hecho. Y que la pandemia, por supuesto, nos mostró que el cargo y el recargo de las labores del cuidado cae en las mujeres, ¿sí? Y justamente aquí nos dice el DANE nuevamente que las mujeres trabajan 7 horas 14 minutos en el hogar todos los días, en el mantenimiento, el cuidado, la crianza, el transporte, el trabajo de cuidar personas discapacitadas, personas adultas mayores, etcétera, mientras que en los hombres es la comparación que hacen es de 3 horas 25 minutos, ¿listo? Y por eso hay acompañado también unas normativas justamente para reducir estas brechas de género y por eso también, digamos, las administraciones públicas, las administraciones municipales se ven empujadas también por esa normatividad, ¿sí? Es decir, nosotros como representantes o como funcionarios de unas alcaldías tenemos que revisar qué podemos cambiar, ¿no? Qué podemos cambiar no solamente a manera de oportunidades, sino de imaginarios. Y esa es la posibilidad que nos da la ley 1257 de 2008, que nos habla que no solamente es sancionar las violencias contra las mujeres y las violencias de género contra personas diversas, sino que también debemos sensibilizar, prevenir, ¿sí? Y sobre esas dos hay una responsabilidad enorme de las administraciones para que finalmente podamos cambiar preconceptos, imaginarios, estereotipos y roles de género que siguen reproduciendo la violencia machista, ¿sí? Está la ley 1482 que habla del tema del racismo. ¿Qué vamos a hacer si nosotros somos un país multiétnico? ¿Sí? Aún siguen siendo digamos, un blanco para que sufran violencias personas que responden a una pertenencia étnica diferente, ¿cierto? Siguiente diapositiva. Esta es muy importante, la ley 1719, donde hablamos de la importancia del reconocimiento de las violencias sexuales, ¿sí? Recordemos que nosotros en el país, incluso el país ha sido sancionado por permitir que los violentadores o los victimarios sigan libres, incluso cuando se ha reconocido que digamos, hay unas víctimas de violencia sexual, no solamente en el marco del conflicto, si las mujeres han sido utilizadas como botín de guerra, sino que las calles, los lugares públicos, los bares y la noche siguen justificando la violencia contra las mujeres. La sentencia 239 del 2018 en la Corte Constitucional pues también nos habla de esas obligaciones que tienen las instituciones de educación, ¿sí? De educación superior, no solamente las que son, digamos, formales, sino las técnicas y tecnológicas, para que empiecen a hablar de esos casos, justamente porque el acoso, el abuso y las violencias de género no solamente pasan en el hogar, hay otros ámbitos, ¿sí? Y por eso es importante que las universidades sean corresponsables de que empecemos también a hablar de la prevención y de la atención de violencias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar, y estas son experiencias, hoy vamos a contarles justamente de esas experiencias que han hecho las universidades para esta corresponsabilidad. Dianita. Muchas gracias, Cindy, por esta apertura que nos haces desde el marco teórico y el marco normativo. De pronto algunos elementos de los que abordamos nos da cuenta del camino tan amplio que tenemos todavía, ¿cierto? De lo lejos que estamos a veces de lograr esas metas de minimización de las violencias.
por no decir erradicación, que sería el ideal. Desde las experiencias de las universidades, pues en el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana, RUGE es como un hito dentro de la universidad porque fue la construcción que se realizó a partir de 3 grupos de trabajo, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Diseño Gráfico y Bienestar Universitario. Estas 3 áreas se unieron para hacer la construcción de la ruta, con el acompañamiento jurídico respectivo. Sin embargo, a pesar de que esta ruta viene construyéndose desde el año 2019, ha tenido muchas aristas y es sobre todo a la hora de la ejecución normativa. Y uno de esas reflexiones a las que llevamos es justo esa mirada que hay entre el deber de la denuncia y el escuchar a la víctima respetando esas decisiones a veces de no denuncia, ¿no? En la ruta, y acá es importante aclararlo, que para aquellos estados de bienestar que no estamos habilitados clínicamente, nosotros lo único que podemos hacer es acompañar y orientar, pero no somos quienes llevamos a cabo como tal la construcción de la ruta, ¿no? Ni somos, solamente llegamos hasta ese punto de acompañar a la persona, de darle como las mejores herramientas y orientaciones con el debido cuidado de no llegar a revictimizar a la persona que está pidiendo ese apoyo. Entonces, desde ahí queremos contarles que en bienestar universitario viene el estudiante o la estudiante que presenta la situación, firmamos unos consentimientos donde ellos nos autorizan para ser escuchados, damos como todas las orientaciones dependiendo de si es un menor o es un mayor de edad, si se debe presentar dependiendo del caso a la comisaría, a la fiscalía, si se remite inmediatamente a la EPS, ¿sí? Y hacemos el seguimiento del caso, porque acá lo más importante es, independiente que la persona reciba orientación y la ruta externa, sienta que desde bienestar, que fue donde se recepcionó como la situación, se tenga seguimiento del caso y se tenga el acompañamiento pertinente hasta el alcance que tiene bienestar universitario. Nosotros hemos realizado diversas actividades desde la prevención y por eso lo denominamos como importante esa clave. Queremos más que intervenir y recibir casos, realmente prevenirlos. Una de las actividades que más generó movilidad en los estudiantes es que nosotros pusimos 3 espejos en diferentes áreas de la universidad con 3 preguntas. Una de esas preguntas es, ¿de qué forma has violentado a tu pareja? Es decir, primero nos asumimos. Segundo, ¿de qué forma crees que has sido violentado por tu pareja? Y tercero, ¿cómo podríamos evitar la violencia en la relación de pareja? Estas preguntas fueron muy movilizadoras para los estudiantes. Muchos participaron, acá solo traemos como las categorías que logramos sacar a grosso modo, pero algo que fue muy general es que fueron preguntas que los movilizaron al momento de leerlas. Ellos decían, cuando me detuve y miraba el espejo, simplemente planteaba que yo no me había dado cuenta que yo también podía ser un agresor o una agresora. ¿Y de qué forma has violentado a tu pareja? Por ejemplo, cuando controlo no puedes salir porque no me gusta, no lo harás mientras estemos juntos, cómo con esa ropa vas a ir, diciendo que no puedes hablar con determinadas personas, subestimando, ignorando, humillando, mintiendo. Incluso muchos reconocían que siendo infieles, haciendo sentir peor de lo que yo me siento con cualquier motivo, con los celos, es decir, a través de la violencia psicológica. Pero también otros referían que en el ámbito universitario se da esa violencia verbal a través de los gritos. ¿De qué forma? Y a veces era mucho más fácil identificar la forma en que me han violentado a reconocer que yo también he violentado a mi pareja. Entonces, ¿de qué forma crees que has sido violentado por tu pareja? A través del WhatsApp, cuando revisa mis redes, porque lo dejo en visto, el uso de las redes sociales, cuando me habla feo, me grite, me mienta, me humilla públicamente, cuando siento que soy manipulado emocionalmente, prohibiéndome a algunos amigos, anulando mi forma de ser e incluso reconociendo que llegamos al campo de la violencia física cuando esta violencia psicológica y emocional ha escalado. ¿Y cómo podríamos evitar? Cuando les poníamos a ellos a plantear eso, decían que definitivamente hay que trabajar en autoestima,
Hay que promover la comunicación asertiva. Hay que reconocer que estamos con una persona diferente, respetando esos gustos y trabajar definitivamente en la confianza con el otro y en la autoconfianza. Yo creo que acá todas las universidades tenemos un camino bastante largo por recorrer, porque cuando estamos en esa edad en la que llegan nuestros jóvenes e incluso en la edad en la que estamos todos nosotros, a veces queremos controlar, queremos simplemente que se hagan aquellas acciones que yo reconozco como aceptables, pero me cuesta mucho reconocer hasta dónde llegan los límites del otro. Hay otra actividad que nosotros hacemos con esas personas que identificamos como en riesgo y es exprésate. En algunos momentos realizamos meditaciones, mindfulness, llevamos libros a espacios abiertos, libros que hablan sobre violencia de género, los seleccionamos específicamente, libros que son movilizadores, como por ejemplo Cuando el amor es odio, y colecciones de este tipo que llevan a que quien los tome empiece a replantear algunas situaciones que solía normalizar simplemente por conservar a la persona que idealiza como pareja. Entonces, de esta manera estamos como viendo algunas experiencias que pueden servir ahora que, entre comillas, vamos a retornar o vamos a estar bimodal, que pueden servir para otras universidades. RedSer, y acá los invito a que ustedes revisen cuál es la red que hay de universidades cerca a sus localidades, porque precisamente en esa unión nosotros hemos realizado actividades conjuntas. RedSer es la red de universidades de áreas aledañas a Bucaramanga, Florida Blanca, y es a nuestro sector. Y nosotros realizamos una actividad que se llama Bienestur. En este momento, hace aproximadamente un año desde pandemia, hemos estado poco activos, pero cuando lo hacíamos, nos uníamos 6 o 7 universidades, planeábamos diversas actividades lúdicas e íbamos por todas las universidades un día, realizando actividades movilizadoras, pero sobre todo que llevaban a los estudiantes a acercarse con la curiosidad de qué es la temática que van a trabajar este semestre. Ya los estudiantes reconocen Bienestur porque saben que participamos diversas universidades con actividades que promueven el autocuidado y la salud mental. Invitarlos también, esta pandemia ha dejado también muchas ventajas. Una de esas precisamente es el contar con espacios como los que tenemos. Nosotros creamos una página desde Bienestar Universitario para aprovechar como todos esos elementos, infografías propias, conferencias de otros profesionales que nos ayudan a movilizar a los estudiantes, a hacerlos partícipes en esos espacios de talleres, a llevarlos a que consulten como tareas, a veces de pronto entre esos espacios que tenemos, diversos recursos, y queremos hoy mostrarles que esos recursos están para que ustedes también los consulten y puedan utilizarlos. Recordemos que nuestros estudiantes ahorita tienen chispas de dopamina mucho más cortas, entonces la información tiene que ser más concreta con ellos, más puntual, más visual, mucho más práctica, porque al minuto 3 ya ellos están dispersos con otras actividades. Entonces, de pronto ahí encuentran recursos. Hay un material muy interesante que es sobre mitos en la U que nosotros hemos construido y sobre sexismo que se construyó con el apoyo realmente, pues es un trabajo que realizó el Grupo de Investigación de Psicología Social y es muy interesante para trabajar en el aula. ¿Qué acciones nosotros hemos emprendido ahorita en pandemia? Talleres de sensibilización. Justo en esa página encuentran un material que se llama Pilas en la Rumba. Nosotros identificamos que durante esta época de pandemia las personas tenían más temor de contar cuando habían sido abusadas, ¿sí? Que habían sido abusadas en rumba, que les habían pasado ciertos hechos con amigos, entre comillas, con su propia pareja, porque decía, se supone que yo no debía estar en la calle. Entonces, la culpa acá aumenta mucho más y no se le permite realmente a quien comete la agresión asumir la responsabilidad, porque encubrimos a través de la culpa de la persona que ha recibido el daño o de la persona que ha estado sujeta a esta situación de presentar, por un lado, la respectiva denuncia, y si no quiere denunciar, de recibir el apoyo psicológico sin sentirse juzgado o juzgada. También realizamos grupos focales
sobre la importancia de hablar sobre violencia de género, sobre rumba y sobre consumo de sustancias psicoactivas. En estos grupos focales, que fueron grupos focales pequeños, las personas que participaron se abrieron y manifestaron que era muy importante poder tener espacios donde hablar sin ser juzgados y simplemente a través del reconocimiento de otras experiencias les permitiera reconocer y prevenir de pronto algunas situaciones de las cuales podían ser víctimas o de las cuales conocían historias en sus amigos o amigas. Hay una obra de teatro que los invito a revisar, que está en YouTube, que se llama Ellas no comen cuento, con el grupo de teatro Tarumba. Ellos han estado trabajando en guiones donde todos esos cuentos de hadas, cuentos de princesas, se convierten y son transformados en ¿qué queremos las mujeres? ¿Sí? Y creo que ahora viene la otra parte y es también dejar de idealizar a los príncipes y también darles la posibilidad de que se reconozcan como esos hombres que no necesitan ser idealizados, que no necesitan ser perfectos, que no necesitan siempre tener esos recursos financieros en abundancia para ser valorados y aceptados. De la misma forma que las mujeres no siempre necesitan ser rescatadas y no necesitan ser rescatadas, sino entrar a revisar como todas esas creencias que socialmente están construidas para hacer un proceso de construcción y revisar realmente hacia dónde apuntamos con estas nuevas formas de relacionamiento. Definitivamente, no solamente los estudiantes necesitan recibir formación de este tipo, también es importante incluir a los docentes y a los administrativos en este tipo de capacitaciones. Empezar a visibilizar ese chiste, empezar a visibilizar esas formas de comunicación, a veces que se han normalizado tanto, pero que no por eso dejan de ser machistas, dejan de ser difíciles, dejan de ser incluso abusivas para muchas personas. Bueno, no menos importante, el construir alianzas interinstitucionales. Yo siento que esta es la clave para que nosotros empecemos a trabajar en red. Por eso le agradezco tanto a la Alcaldía de Bucaramanga y considero tan pertinente que estuviera acá. ASCUN ha sido un apoyo enorme para nosotros como universidades en esta socialización de experiencias, ya que nos ha permitido tener talleres, aprendizajes, ponencias que nos permiten a nosotros como profesionales estar más actualizados. Con la Alcaldía de Bucaramanga durante este semestre realizamos 48 talleres virtuales. Durante los meses de septiembre y octubre fueron maratónicos. Sin embargo, trabajamos 3 temáticas que ahorita Cindy nos va a compartir, que movilizaron mucho a nuestros estudiantes. Consideramos muy pertinente que las instituciones cercanas a nosotros que quieran participar también de estas experiencias puedan comunicarse respectivamente para que puedan ser partícipes de este tipo de formación. Y RedSer, como les contaba con Bienestur, que activaremos en el año 2022, eso esperamos para poder seguir impartiendo pues espacios precisamente de formación y de prevención. Bueno, Cindy, yo quiero dejarte que por favor nos cuentes cómo con la Alcaldía de Bucaramanga se estructuró este espacio que denominamos masculinidades positivas. Bueno, masculinidades positivas justamente es esa estrategia que les comentaba al principio, y es que tenemos 2 apuestas desde el plan de desarrollo del municipio de Bucaramanga, y son en prevención desde las redes sororas, que son redes de prevención de violencias en los barrios y comunas de Bucaramanga, y está la estrategia de masculinidades no hegemónicas, ¿sí? Que pues para UPB pudimos hacer y lograr gracias también al apoyo de Bienestar Universitario y de Diana, que siempre ha estado muy sensible con estos temas. Afortunadamente, yo sí creo, Diana, y mujeres que están hoy acompañando, y es que es importante la voluntad, ¿sí? Y eso pues pudo movilizar esta posibilidad de que la Universidad Pontificia Bolivariana nos recibieran también con estas 3 sesiones, ¿sí? Es decir, nosotros
en un proceso de formación, de capacitación y de sensibilización, entregamos 3 sesiones formativas. En la primera, entonces, hacemos ese primer momento también en hablar del género y cómo el género y la masculinidad es una construcción social que, por supuesto, puede modificarse y puede dinamizarse con los cambios personales y con los cambios de paradigmas sociales. Este segundo encuentro, que se llama Ser hombre, pero ¿a qué costo?, que es nuestra segunda sesión, hablábamos justamente de cómo estos mandatos de la masculinidad son tan fuertes que terminan siendo agresivos con la sociedad también, con las mujeres, con los niños, con otros hombres, ¿sí? Y que por supuesto deteriora las relaciones y sigue siendo allí esa raíz de las violencias, ¿cierto? Entonces, allí hacemos como esa sensibilización desde la masculinidad y cómo agrede también la sociedad. Y en la última, que ya hablamos de cómo repensamos la masculinidad, y es que también tenemos que revisar cómo estos mandatos de la masculinidad terminan siendo también perjudiciales, no solamente para otras personas, no solamente para la sociedad, sino para los hombres, ¿sí? Para ellos mismos, es decir, los mandatos, el triángulo de las violencias sigue siendo muy fuerte y sigue dejando a los hombres en riesgos en salud mental, en salud sexual, en la afectividad y las relaciones de pareja, las paternidades y de alguna manera también poniéndolos en riesgo en decisiones que toman acerca de su seguridad, sus finanzas, la delincuencia también incluso está asociada a estos mandatos de la masculinidad hegemónica. Y en esta pues tercera sesión mostrábamos también algunas herramientas, ¿cierto? Algunas herramientas individuales que las personas que pudieron asistir a estas 3 sesiones, digamos, lo que queríamos también era entregar algunas tareas que pudieran ir cambiando esas miradas acerca de sus propias relaciones con las otras personas, con su familia, con su pareja y con ellos mismos también. Entonces, con este acompañamiento, pues que como decía Diana fue maratónico, pudimos hacer realmente un trabajo bien bonito. Yo agradezco, digamos, aprovecho esta oportunidad porque por estar abiertos también, por bienestar y por Diana como profesional de bienestar universitario, habernos permitido entrar a la casa, a ese hogar que es la UPB, que cuida también y atiende a sus estudiantes con estas revisiones de cómo podemos apoyar, si bien el Centro Integral de la Mujer, que es desde el programa que nos movemos nosotros como programa de Mujer y Equidad de Géneros, los bienestares universitarios de las universidades públicas y privadas no somos ruta de atención, podemos hacer acompañamiento. Yo creo que esa es parte de la apuesta que debe tener el país, es que podamos acompañar de una manera también, por supuesto, profesional, ¿sí? Con herramientas para que las personas realmente puedan hablar, puedan decir, puedan denunciar en caso de vivir violencias y en caso de ser victimarios también puedan empezar procesos de reaprendizaje, ¿sí? De reeducación para que empecemos a cambiar y tener relaciones más sanas en el país. Entonces, muchas gracias, Dianita, por este espacio y a Ascun, por supuesto, por la invitación. Bueno, yo creo que tú te adelantas, Cindy, y en ese orden, pues tenemos algunas reflexiones y retos precisamente como universidades. Una de esos retos y reflexiones es cuál es nuestra corresponsabilidad, cuáles son esas alianzas interinstitucionales que nosotros estamos realizando, porque sabemos que solos no podemos como bienestares universitarios. Dentro del Ministerio de Educación actualmente se adelantan unos diplomados en salud mental y unos diplomados en equidad de género. A mí hubo algo dentro de este diplomado que me llamó la atención dentro de los encuentros que se están teniendo sincrónicos y es cuáles son esas características de la masculinidad tradicional versus esas nuevas masculinidades. Y hay 3 preguntas que yo creo que nos quedan o 3 reflexiones que nos quedan
para idearnos actividades que nos ayuden precisamente a movilizar. Una de esas es, las nuevas masculinidades implican desechar todo lo que entendemos por masculinidad. ¿Cuáles son las diferencias entre la masculinidad tradicional o hegemónica y las nuevas masculinidades? ¿Y cuáles son las principales características de la masculinidad aprendida versus una masculinidad alternativa e igualitaria? Yo creo que, como les dije desde un primer momento, esto no se trata de imponer, se trata de ir construyendo a partir de reflexiones formas de relacionarnos diferentes. Pero para eso todos debemos estar como en una dinámica que nos permita tener apertura. Apertura para esa corresponsabilidad, para generar alianzas interinstitucionales, para revisar dentro de esa normativa y que todos como universidad podamos exigir de pronto respuestas claras hasta dónde llega nuestro alcance profesional a la hora de escuchar una condición. No es que usted está obligada a, venga, ¿y dónde queda el respeto por la persona que viene con mucha angustia precisamente a soltar su necesidad emocional para poder tener herramientas y luego elaborarse de otras formas? Nos quedan muchos proyectos, acciones y estrategias encaminados a la prevención. Y acá no solamente a la prevención universal, sino a nivel indicado y selectivo, como nos decía Cindy, con esos chicos y chicas que están presentando niveles de agresión a nivel de pareja. O sea, cómo podemos prevenir precisamente futuras violencias intrafamiliares cuando se están en noviazgo. Y acá pues le doy paso a Camila Ramírez, quien desde la Universidad Santo Tomás nos puede apoyar desde esa experiencia que han tenido en buenos tratos en el noviazgo. Entonces, Camila, Muchas eres gracias. bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Regálenme un segundito acá como que se traba. Bueno. Entonces, dando continuidad a justamente lo que tú estás planteando, Diana, y lo que se abordó hasta este momento, pues podemos ver que efectivamente las relaciones afectivas están fácilmente expuestas a presentar experiencias de violencia. Aquí habría que precisar qué entendemos por violencia, sabiendo de entrada que pues no hay una definición precisa, unívoca, simple, digamos, que nos satisfaga a todos. De hecho, podemos pasar por diferentes teorías de la agresión, de la criminología, hasta del psicoanálisis y la agresión animal, y no llegaríamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Porque no hay una teoría que explique todas las formas de violencia con los mismos conceptos. De manera que, bueno, debemos ahí acotar un poco lo que vamos a entender por violencia. Tal vez también por eso Jacques Semely, politólogo francés, nos dice que a quien habla de violencia hay que preguntarle siempre qué es lo que entiende por ella, ¿no? Vamos entonces a aproximarnos un poco a ese concepto. Sin irnos muy lejos, vamos a partir de la etimología de la palabra violencia, que se deriva del latín vis, fuerza, y latus, que es el participio pasado del verbo ferus, que es llevar o transportar. En ese sentido, la definición etimológica nos dice que la violencia está relacionada con llevar la fuerza a algo o a alguien. Todavía lo sé, una connotación bastante reducida cuando estamos intentando como aclarar esa utilización tan generalizada del término, pero ya con los siguientes dos conceptos lo vamos a poder acotar un poco más y ponerla en contexto. Entonces, el noviazgo. También otro concepto con opiniones variadas sobre lo que significa, pero bueno, aquí vamos a considerar la definición de Rey Martínez del 2018, como aquellas relaciones de pareja cuyos integrantes no están casados y que manifiestan ciertas características, como es que personas significativas como los amigos, la familia conocen esa relación, que mantienen citas regulares y que hay unas interacciones románticas, cariñosas y o sexuales. No son exclusivas, pero sí digamos que son más comunes entre adolescentes y adultos jóvenes, siendo pues el curso de vida en el que suelen iniciarse las experiencias románticas y donde se sientan las bases para experiencias amorosas posteriores. Por eso nos enfocamos tanto y le damos esa importancia, ¿no? Con respecto a los malos tratos,
nos estamos refiriendo a aquellos actos que en una relación están dirigidos, y acá hay un punto central, a controlar o dominar a una persona, física, sexual o psicológicamente. ¿Qué incluiría eso? El abuso verbal, que es utilizar el lenguaje para humillar, ridiculizar, amenazar o denigrar a la otra persona. El abuso emocional o psicológico, que consiste en subvalorar o descalificar a la otra persona, imponer los pensamientos o incluso los deseos al otro. Y esto suele preceder y acompañar la violencia física. La intimidación en los tratos, que incluye la coacción utilizando incluso a terceros. El aislamiento, que es el buscar controlar cada aspecto de la vida del otro, en particular pues su contacto con los demás, no permitirle trabajar, no permitirle tener contacto con amigos o familiares, no recibir llamadas telefónicas, por ejemplo. El abuso económico, que consiste en controlar el acceso de la pareja al uso del dinero, el manejo y, digamos, gasto del mismo. El abuso sexual, todas esas conductas que, como ya nos lo mencionaron, atentan los derechos sexuales y reproductivos de una persona, van desde el acoso, actos sexuales contra la voluntad del otro, hasta la violación. Y el abuso físico, esas conductas no accidentales que atentan contra la integridad física del otro. Aquí resalto la intención de quien lleva a cabo o perpetra la violencia, porque desde esta definición, más que las consecuencias, si genera o no genera daño en el otro, o el rol del victimario, pues que en este caso particular nos estamos refiriendo a la pareja, nos enfocamos en el objetivo con el que esa persona despliega esas conductas. Porque al fin y al cabo, la tipología de violencia física, psicológica, sexual, da cuenta más de las estrategias que la persona tiene a la mano, el medio por el cual busca vencer las resistencias del otro, más que realmente del fin en sí mismo. Es por eso que los estudios nos revelan que la prevalencia de violencia psicológica es mayor en las mujeres y la violencia física y sexual en los hombres, ¿no? A la hora de ejercer, porque son las estrategias que de una u otra manera cada sexo domina más. Sin embargo, reitero, son el medio, no el fin, ¿no? De tal manera que cuando una persona requiere controlar o dominar a otra persona, pues recurrirá a las estrategias que le sean más efectivas e incluso va a transitar por ellas, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, varios estudios sobre los malos tratos en el noviazgo han evidenciado que al menos en la mitad de los casos se presentan malos tratos de manera bidireccional. El riesgo de recibir violencia física en estos estudios fue 14 veces mayor entre aquellos que habían reportado haber agredido físicamente a su pareja. Esto sucede porque de una u otra manera nos terminamos haciendo parte de ese ciclo de violencia, la normalizamos y de alguna manera llegamos a terminar ejerciéndola. Esto sucede principalmente porque la hacemos parte de nuestro repertorio conductual y se convierte en esa pauta que terminan utilizando las parejas para resolver los conflictos, los desacuerdos propios de interactuar, como lo hemos descrito en esa relación de noviazgo, y que posiblemente es aceptada por esas creencias inadecuadas que tenemos sobre el amor y las relaciones de pareja, como pues lo venía tratando Diana. Entonces pueden presentarse tres situaciones, ¿no? La victimización o monovictimización, la perpetración y la más común, la violencia mutua, recíproca o bidireccional. Los malos tratos, de acuerdo pues con esta progresión de los malos tratos, inicialmente se manifiestan como comportamientos de control sobre la pareja. Empezamos con esos celos excesivos, los chantajes emocionales, y esos poco a poco se van haciendo cada vez más fuertes hasta que llegan a comportamientos de un control mucho más serios y a las agresiones físicas y o sexuales. El modelo diádico longitudinal de Oleari y Sleep, ellos lo propusieron en el 2003, señala en ese sentido que la presencia de violencia psicológica predice la violencia física en la relación de pareja y que la violencia física produce como reacción el mismo tipo de violencia en la pareja que es victimizada, con lo cual es posible que con el paso del tiempo pues se migre de una situación de unidireccionalidad a bidireccionalidad.
Quienes han revisado seguramente la literatura sobre violencia en el noviazgo conocerán el estudio de Rubio Garay y colaboradores del 2015. Ellos hicieron una revisión bastante exhaustiva sobre factores asociados a la violencia en el noviazgo y él propone una clasificación bien interesante entre esos factores facilitadores y precipitantes y a su vez los que serían personales y los que serían situacionales, y se derivan muchísimos factores. Estos tres que yo les comparto hoy pues son los que se han estudiado más en este tipo de violencia y por eso los vamos a enfatizar. El primero es la exposición a violencia entre los padres y parte de que el funcionamiento familiar, así como puede promover un desarrollo emocional sano en los hijos, las manifestaciones de violencia dentro de la familia pues generan tensión e inseguridad con resultados negativos en el desarrollo de los hijos. Varios estudios constatan que aquellos chicos, adolescentes, jóvenes, que han estado expuestos a esas conductas de agresión, de maltrato familiar, puede ser de violencia entre los padres, así como negligencia, abuso físico, falta de calidez, falta de confianza, tienden a involucrarse en relaciones de noviazgo que están caracterizadas por el maltrato. El segundo, las experiencias previas de violencia. Algunas investigaciones muestran que los adolescentes que han sido objeto de malos tratos por parte de su pareja tienen una mayor probabilidad de ser nuevamente blanco de esos mismos tratos. Es posible que esa tendencia a ser víctimas, ¿no?, en ese noviazgo con diferentes parejas sea consecuencia de que terminamos justificando la violencia como si fuera algo natural o esperable de la relación. Si ya me sucedió en un momento, ¿por qué no en otro? Es propio de la naturaleza. A ese tipo de pensamiento se llega. Y el tercer aspecto, las actitudes a favor de la violencia, que tienen que ver con principalmente la persona que ejerce la violencia, ¿no?, el perpetrador. Porque esta persona suele creer que lo que está haciendo se justifica o que es necesario. Y eso facilita claramente la ejecución porque inhibe a la persona de empatía. En las relaciones de noviazgo puede ocurrir algo similar cuando los malos tratos se aceptan como algo normal dentro de la relación, ¿no? Y hay claros mitos y falacias y falsas creencias que coadyuvan a esa aceptación, a esa justificación y normalización de comportamientos que consisten básicamente en el maltrato y abuso de la pareja. La mayor parte de los programas y estrategias que se han diseñado, que se han implementado, están dirigidos a la prevención primaria y están basados en teorías del aprendizaje social, el apego y el género. Y varios de ellos, bueno, combinan técnicas cognitivo-conductuales que desde la evidencia han resultado ser bastante positivas. Las actividades más comunes utilizadas en estos programas han sido grupos de discusión de autoestima, obras de teatro, como me lo estaba compartiendo Diana, juegos de roles, relatos, psicoeducación. También se ha trabajado sobre análisis de películas donde hay violencia en el noviazgo, debates, hasta escribir cartas de ficción a una víctima o un victimario para poner en cuestión y de pronto en perspectiva qué es lo que está ocurriendo en una relación en donde hay maltrato. Las habilidades que se entrenan y se educan principalmente tienen que ver con el manejo de conflictos y habilidades para resolver problemas, la búsqueda de ayuda, que es muy importante, no siempre todo lo podemos manejar nosotros, necesitamos orientación, el conocimiento sobre relaciones saludables, porque de ahí parte nuestra percepción de cómo quiero yo que sea mi relación, qué características debe tener y cuáles no, sobre el acoso y también el asalto sexual, el cambio de actitud sobre la violencia en las relaciones de noviazgo, una actitud más bien que rechace esos comportamientos, la disminución del control, que como les digo es el punto central, y estrategias pues para terminar en dado caso ya cuando realmente estas relaciones llegan a comportamientos que están poniendo en riesgo la vida de la otra persona. Entonces, ¿cómo terminar estas relaciones que se caracterizan por los malos tratos? Si queremos prevenir la violencia en el noviazgo, que básicamente pues es promover, ¿no?, relaciones de pareja saludables, entonces en primer lugar debemos tener en cuenta los límites, que se refieren a saber hasta dónde, como la imagen nos lo está diciendo, ¿no?, hasta dónde yo le permito avanzar a mi pareja y hasta dónde puedo avanzar yo también.
Y esto aplica, si lo pensamos, a otras relaciones, no solamente las relaciones de pareja. Para poner límites, claro está, es muy importante partir de conocer esos límites, de saber qué estoy dispuesto a aceptar y qué no, qué podría negociar y qué cosas no podría negociar. Es bastante frecuente y común que cuando les preguntamos a los jóvenes y adolescentes qué sería algo que ellos nunca aceptarían de su pareja, pues ellos se quedan pensando, ¿no? ¿Cuál sería un motivo claro para ti de que terminarías esa relación? Y le dan vueltas, como que no, realmente esto no es algo que tengan claro de entrada. Y después de pensarlo mucho, terminan diciendo la infidelidad, como que eso sería lo más grave que podría pasar, algo que ellos no podrían perdonar. Pero difícilmente nos hablan de los tratos, o sea, parece que ser golpeados, que ser humillados, que ser ignorados es menos grave y de alguna manera están dispuestos a vivirlo, porque resulta más difícil aceptar que mi pareja se involucre sentimentalmente con alguien más. Entonces, como el respeto no es un límite claro en la mente de estos jóvenes y adolescentes, pues cuando ocurren los malos tratos, ellos no saben qué hacer, o no hacen nada, o lo dejan pasar. Y ahí es donde empezamos a ser parte de ese ciclo de la violencia, porque no lo tenemos claro o no está previsto en nuestro sistema de valores. Si yo conozco mis límites, se los puedo dar a conocer a mi pareja, dejarle claro que no voy a aceptar y en consecuencia puedo tomar una decisión en el momento oportuno cuando esa persona cruce los límites que yo le he puesto. Tal vez por eso es que se dice que vivir violencia en nuestras relaciones, parte muy importante, es una decisión que tomamos. Este es el primer pilar si queremos construir una relación de pareja saludable. Definir límites sanos como el respeto, la autonomía, la privacidad, porque son aspectos que sí o sí tenemos que conservar en nuestras relaciones. Usualmente el mayor temor y lo que evita que pongamos límites en nuestras relaciones es que la otra persona se aleje. Pero tengan en cuenta que si eso sucede, significa que esa persona de alguna manera no está dispuesta a respetarme, ¿no? A tener en cuenta mi opinión en la relación. Y es mejor enterarse de eso a tiempo, y no cuando han pasado años y cuando ya nos hemos involucrado emocionalmente tanto con el otro, que se nos va a dificultar mucho o terminar la relación o ahora instaurar nuevos patrones en la relación. Cabe resaltar que dar a conocer esos límites requiere asertividad, ¿no? Y conocer también a la otra persona. En segundo lugar, entonces tenemos la confianza y esta sí que es difícil de encontrar porque la buscamos en el otro, en lo que hace, en lo que dice, en lo que me demuestra y nos quedamos esperando que un día esa persona llegue a ser lo suficiente para que yo pueda sentir confianza. Y bueno, sí, o sea, no podemos negar que la percepción que tengo de la otra persona depende en buena medida de lo que me muestra, ¿no? Pero es un hecho de la vida que siempre hay algo oculto. Hay cosas que no podemos ver, que no podemos saber. Siempre hay un grado de incertidumbre sobre todo y claro, mucho más sobre una persona que yo estoy conociendo. Y la confianza tiene que ver con cómo yo manejo esa incertidumbre y por tanto tiene que ver con mi control cognitivo. Las parejas que no toleran la incertidumbre realizan constantemente comportamientos comprobatorios, principalmente pues de que la pareja les sea fiel, ¿no? Entonces revisan las redes sociales, las conversaciones que tienen con otras personas, las llamadas telefónicas, porque esperan poderse sentir seguros de esta manera y lo logran, pero por un plazo de tiempo tan corto que necesariamente tienen que recurrir a esas conductas de verificación casi que diariamente. Hay quienes se obsesionan con la idea de que su pareja les es infiel y en lo más mínimo encuentran pruebas de que así es. Así que la confianza en definitiva es una actitud, es una elección, estamos corriendo un riesgo cuando decidimos confiar en el otro, pero es algo que debemos estar dispuestos a asumir como parte de la naturaleza de la vida también, ¿no? Si no es así, si no estamos dispuestos e incluso han ocurrido experiencias que han de alguna u otra manera afectado esa confianza, tal vez sea el momento de pensar si esa relación es adecuada para nosotros. En tercer lugar está la comunicación y es fundamental porque es el mecanismo primero por el que nos conocemos, ¿no? Y segundo porque es a través de ella que vamos a resolver los problemas y vamos a establecer acuerdos. No hay manera de descifrar y entender al otro si no es hablando.
De lo contrario, pues nuestro conocimiento va a estar basado en suposiciones, en ideas que yo tengo del otro, lo que a mí me parece que piensa y siente. Eso sí, comunicarnos asertivamente implica madurez, ser claro, ser honesto, ser empático, requiere entrenamiento, ¿no? Y principalmente escuchar al otro. Lo que la otra persona entiende cuando yo le estoy hablando, hay que tenerlo presente, depende mucho de la persona en sí misma, de los esquemas también que tiene, de cómo, digamos, está asimilando lo que yo le estoy diciendo. Y como no depende totalmente de mí, tengo que tener en cuenta eso. Pero si yo quiero evitar malentendidos y que mi mensaje llegue lo más similar a como yo lo tengo aquí en mi mente, pues tengo que saberlo comunicar, pensando en la persona que lo está recibiendo, ¿no? Entonces, así como dice la película, no sé si ustedes han visto el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, hablar sin parar no es comunicarse. La comunicación es todo un arte y una ciencia, ¿no? Y para hacerlo, como les digo, hay primero que escuchar. Una regla importante a la hora de hablar temas serios con su pareja, no lo tienen que hacer inmediatamente. Si de pronto ocurrió algo y ustedes lo sienten, lo viven como significativo, esperen por lo menos, esta es la regla de los 48 horas para dialogarlo. Porque resulta que buscando mejorar la comunicación, cuando hablamos de estos temas, las parejas empiezan a hablar de todo el tiempo y empiezan a desgastar el proceso, ¿no? No todo lo que piensen se lo tienen que decir a su pareja. Hay cosas que en un preciso momento parecen relevantes, pero después pueden resultar insignificantes, terminamos olvidándonos de ellas. En cambio, los aspectos realmente importantes van a permanecer presentes. Y si damos un tiempo antes de dialogarlo, y ojalá que no sea en ese momento en el que estamos realmente activados emocionalmente, pues podemos encontrarnos mucho mejor, más dispuestos para comunicar bien lo que estamos sintiendo y bueno, tratarlo como pareja. En cuarto lugar, entonces tenemos la igualdad, pero la igualdad para ser igualmente distintos, igualmente valiosos, no para confluir, no para volvernos uno, porque somos dos. Y eso es algo que no debemos perder de vista. Siempre vamos a ser dos personas en la mayor parte de los casos, ¿no? Este pilar se trata de que ambas personas puedan sentirse igualmente importantes en esa relación. Sus creencias, sus necesidades, sus sentimientos sean valorados. Ambas partes tienen que sentirse cómodas con las decisiones que están tomando y que tengan que tomar más adelante. Se preguntarán entonces, ¿y cómo se logra eso? O sea, ¿cómo podemos llegar a sentirnos así? Pues con todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Comunicándonos asertivamente, poniendo límites, confiando en el otro. Implica de una u otra manera como conjugar todos esos elementos. Si alguno de los pilares que hablamos anteriormente está fallando, muy probablemente la igualdad se va a ver afectada. Y por último, que lo pongo aquí central, el consentimiento. Lo trato de último porque sí que implica el dominio de todo lo anterior. Para que haya consentimiento, no necesariamente todo tiene que ser explícito. De hecho, si fuera así, pues el cortejo, las relaciones de pareja se volverían planas y monótonas. Además, desconoceríamos el lenguaje simbólico y restringiríamos pues, el potencial de nuestra comunicación. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones afectivas, es muy importante saber que ambas personas consienten lo que ocurre en la relación. Ambos tienen que saberlo, comunicar, saber expresar su acuerdo y desacuerdo. Consentir, eso sí, algo en el pasado no significa que sea así definitivamente. Se puede cambiar de opinión, así que no es el pase libre a hacer lo que queramos. Incluso si aceptamos algo y las cosas van más allá de lo que nos parece correcto, en ese mismo momento siempre tenemos el derecho a detenernos. Como hay tantas formas en que una persona puede comunicar que no se siente cómoda, este es como el dilema, ¿no? Al principio de la relación, pues va a ser necesario que estemos verificando explícitamente que así sea. Pero como les digo, eso varía, ¿no? Según las habilidades de cada uno y qué tanto se conoce. Como pueden ver, y lo que más me gusta de estos pilares sobre relaciones afectivas sin violencia es que no dependen de la otra persona, sino de nosotros mismos. Con que una de las dos personas ponga límites, se comunique clara y asertivamente, trabaje en la confianza, vea al otro como igualmente importante y haga todo lo que pueda para expresar su consentimiento y comprender al otro, esa relación muy probablemente va a ser saludable. ¿Por qué? Porque tenemos a una persona que va a guiar al otro o alejarse cuando sea necesario. Va a haber alguien que pueda detener el ciclo de la violencia cuando empiece a ocurrir.
Desde la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, bueno, ya propiamente las acciones, estamos adelantando diferentes estrategias de promoción y prevención que buscan mitigar este problema en nuestra comunidad tomasina. Contamos, bueno, en primera medida con un canal de atención al que pueden acceder todos los miembros de la universidad, estudiantes, docentes, directivos, administrativos, egresados, en el que pueden solicitar esa orientación psicológica que muchas veces necesitamos, claro, desde el alcance que ya hemos hablado. Y bueno, se conoce como, este canal se llama La Santoto Te Acompaña, en donde ellos pueden consultar con profesionales en psicología diferentes temas, entre ellos, y uno que nos interesa bastante, claro está, las relaciones de pareja. Asimismo, en el transcurso de cada año se realizan conferencias y talleres sobre el manejo de relaciones de pareja enfocados, bueno, no solamente a esa detección de la violencia, que yo siento que hemos progresado mucho, ya los estudiantes, la comunidad en general identifica cuando está sucediendo posiblemente alguna situación de abuso, pero también trabajamos el desarrollo y entrenamiento de habilidades relacionadas con la regulación emocional, como las habilidades sociales y comunicativas. Todas estas estrategias se actualizan basándonos en las caracterizaciones psicosociales que se realizan anualmente en nuestra comunidad, buscando prevenir, claro, de manera universal y detectando entonces a quienes se debe llegar de manera selectiva. En la página de la universidad, en el micrositio de bienestar, contamos con un espacio de, bueno, nuestra área de desarrollo humano que está dedicado especialmente a las relaciones de pareja, en donde se encuentra pues información valiosa sobre los pilares que estuvimos hablando el día de hoy. No siempre los chicos, no siempre las personas llegan a consulta, tenemos que llegar a ellos de otra manera. De hecho, nuestros estudios nos indican que de la población el 2% consulta, el 2% se acerca a preguntar. Entonces tenemos que pensar cómo llegamos a los demás, ¿no? Y pues porque hay muchas personas que les interesa esta información y bueno, pueden acceder directamente en la página. Para cerrar, les traigo este poema del neuropsiquiatra y psicoanalista alemán Fritz Perls, que me parece que expresa esa línea de pensamiento hacia las relaciones de parejas sanas, y se titula Yo soy yo, tú eres tú. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron hasta este momento. Esperamos que pues, la información que les compartimos el día de hoy haya sido valiosa, haya sido de provecho para ustedes y que estemos cumpliendo el objetivo de poder promover relaciones de pareja saludables, relaciones sin violencia. Gracias. Creo que vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, yo creo pues a las invitadas, a la doctora Diana, a la doctora Cindy, a la doctora Camila, pues dar un espacio para aquellos que tengan algún tipo de inquietud, algún tipo de pronto de socializar alguna situación relacionada pues al tema de hoy. Sería genial para aprovechar la experticia de las tres panelistas. Claro que sí. Estamos entonces aquí leyéndolos. Andrea Romero tiene la manita levantada. No sé si quiere abrir el micrófono y hacernos la pregunta o la intervención que tenga, Andrea. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Andrea, te escuchamos muy bien. Dale, muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias también, Cindy. Me pareció bastante importante y Camila, obviamente, este espacio que nos brindaron el día de hoy. Yo me comunico desde Bienestar Universitario de la Corporación Universitaria Iberoamericana, aquí en Bogotá. Esto es una apuesta para nosotros bastante importante, comenzar a conocer qué se está trabajando en otras universidades con relación a violencias. Me gustaba mucho esa primera actividad que nos estaba exponiendo Diana con relación a
cómo poner a repensar a nuestros estudiantes sobre esas posibles experiencias de violencia que pueden haber vivido o que pueden ocasionar, propiciar en algunos casos, ¿no? En sus relaciones. Y estas preguntas siempre han sido sensibles, pero creo que fue una estrategia bastante acertada poderla tener también de una manera dinámica. Un muro abierto de esa forma permite muchas veces que también se solidaricen unos con otros, entonces me pareció bastante llamativa esta actividad que ustedes generaron. Los felicito también pues por la misma. Frente a lo que mencionaban con relación a generar como estrategias de unión con otras instituciones, para nosotros ha sido un poco difícil al momento de hablar de violencia, sobre todo cuando es con otras universidades, en lo personal, porque las agendas de cada universidad a veces es muy complicada. Entonces, por más de que queramos, creo que cada una quiere mucho y queremos, creo que al final lo mismo, y todas somos conscientes de esa necesidad de estarnos hablando y de podernos apoyar conjuntamente, pero se ha vuelto bastante difícil. Nosotros, por ejemplo, estamos tratando de desarrollar un foro para el próximo 25 de noviembre, es decir, dentro de mañana noche, con relación a este tema y cómo podemos tratar justamente estas prevenciones y cómo podemos generar esas transformaciones al interior desde las IES. Y esa es la hora que no hemos podido tener ni una sola respuesta de universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí me pareció importante que sepan también ustedes, ya que mencionaron ese tema, que por lo menos acá cuentan con otra universidad que está interesadísima en esos espacios y comenzar a generar esas propuestas, porque muchas veces nos cerramos mucho de pronto en lo que estamos generando y yo creo que cada una tiene un equipo ideal, de eso estoy segura. O sea, cada una cuando tiene un equipo que siempre está en marcha, tiene un equipo que va a poner sus protocolos en acción, que tiene sus ideas y además que saca como toda nuestra creatividad, pero nos falta eso, relacionarnos a veces con el otro, al otro a veces le ocurren ideas que podemos replicar, no copiar, sino replicar y que pueden ser también supremamente válidas. Entonces, en ese orden de ideas, pues quería dejar también como esa expresión abierta de, claro, aquí cuentan con otra universidad en Bogotá. Nosotros pues también tenemos modalidad virtual, entonces también tenemos estudiantes por Bucaramanga y demás, así que supremamente válido para nosotros esos aportes en región. No es lo mismo tampoco trabajar con nuestros estudiantes aquí a presencial a trabajarlos allí. Y sabemos que cada zona además tiene una particularidad. Podemos hablar de violencias a nivel general, pero al final también hay detalles que hay que tener muy en cuenta en ese sentido. Pues voy a también como atreverme para ya dejarles los datos, cualquier cosa también si quieren participar en ese foro que les comento, es el 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Listo, entonces dejo por allí también mis datos de contacto de paso y muchísimas gracias a ustedes por compartir cada una de estas experiencias tan valiosas. Y Andrea, muchísimas gracias. Claro que sí, en la medida en que podamos colaborarnos como institución, yo creo que todas o todos los que estamos acá tenemos el mismo sentir y es buscar una sociedad menos violenta. Y creo que eso es lo que nos une realmente, ¿no? Claro, doctora Diana y a la doctora Camila, la apreciación que hace Andrea Parto, creo que es un excelente resultado de la jornada de hoy, ¿no? Cómo empezar a que estos espacios ayuden a fortalecer ese tejido social y a reconocer, uno, cómo lo están haciendo los pares, los vecinos, cómo les funciona y cómo traemos esas estrategias y esos programas y los adaptamos precisamente a ese reconocimiento ya interno que cada IES genera a nivel institucional de sus propias poblaciones. Entonces, ahí ya está puesta en mesa la invitación que hace Andrea, a las doctoras India, Camila, Diana, a ver cuál de las tres se vincula a ese conversatorio en marco, pues precisamente el 25N, ¿no? Que es precisamente una fecha muy, muy importante para este tema que hablamos hoy, pero que es como el día a día de las universidades. Claro que sí, ahí ya lo conversaremos para ver si podemos participar, pues la idea es esa, con todo gusto, desde que esté a nuestro alcance, ahí vamos a estar acompañándonos.
Gracias, doctora Diana. No sé, alguno de los asistentes si tiene alguna otra inquietud o vamos haciendo cierre de la jornada del día de hoy. Bueno, yo creo que vamos haciendo cierre, de pronto las inquietudes las vamos aterrizando al chat de la plataforma. Agradecerle como al inicio a nuestras invitadas, a la doctora Diana Carolina Páez Duarte, a la doctora Cindy Yulexi Núñez Vargas y a la doctora Laura Camila Ramírez Ortiz, pues por el desarrollo precisamente de esta temática que de cierta manera uno nos ayuda pues a reconocer que el tema de violencias en nuestro país y un poco ampliado pues a Latinoamérica pues ha estado fuertemente marcado, ¿no? Por esas construcciones de esas relaciones sociales, un poco dentro de los sistemas como de esa dominación social, por los diferenciadores de la raza, de la cultura, de esa diversidad de pensamiento, del género, de la clase social, ¿no? Que en un principio hablaba también la doctora Diana y que lo aterrizaba también la doctora Cindy. Reflexionar precisamente que pues el tema de las violencias de género en las universidades es un fenómeno que de cierta manera es más frecuente de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y como decía la doc Diana en algún momento y Camila, es importante trabajarlo, ¿no? Seguir estudiando, seguir investigando para tener muchos más insumos de poder identificar qué es aquello que está, digamos, afectando de cierta manera ese contexto, esa sociedad y mucho más en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, que es el entorno educativo. Y entender pues que es importante visibilizarlo. ¿Y cómo se visibiliza? Pues precisamente a través de esas investigaciones, a través de los resultados que nacen de esas investigaciones, de esas iniciativas, de esas estrategias como RUGE, como todo el tema de promoción y prevención que hace la alcaldía de Bucaramanga, las iniciativas que vienen trabajando la Santo Tomás acá en la ciudad de Tunja. Entonces, es importante que este tipo de espacios nos ayudan a recoger, como decía Andrea en su intervención, las diferentes miradas de cómo el otro, las universidades, hasta los mismos entes municipales, empezaron en ese génesis, ¿no? En esos principios de no saber qué hacer con la problemática y empezar a entender esos procesos de cómo han venido creciendo, cómo han podido conocer esas estrategias y que a hoy nos brindan la fortuna y la oportunidad pues de conocerlas, de cómo ha sido ese proceso de implementación, de cómo las trabajan ustedes y cómo han encontrado resultados significativos y poderosos para lograr garantizar pues una verdadera educación desde esas características que nos habla el Índice Nacional de Inclusión, que es la equidad de género, la inclusión social, la diversidad. Y pues finalmente, y eso también es importante resaltarlo, que debemos de tener presente esos límites y alcances que tienen las CIES y claramente pues las unidades de bienestar y cómo precisamente desde ese trabajo en red nosotros podemos generar esas transformaciones sociales que realmente son significativas, que son de recordación y que son de replicación. Bueno, Lina, yo creo que tú condensas muy bien lo que tenemos de interés como instituciones. Decirles a quienes han estado acompañándonos muchas gracias. Esperamos que esas ideas, estrategias compartidas les sean de utilidad y esperamos también poder participar de estos escenarios con otras universidades donde compartamos experiencias. A veces contamos aquello en lo que nos va bien, pero también es importante contar aquello en lo que no nos va tan bien, ¿no? Y a veces esa receptividad de los estudiantes no suele ser la más óptima en algunos espacios. Entonces, desde ahí, pues estaremos muy abiertos
a conversar y a construir como instituciones de educación superior que somos y como instituciones públicas que nos acompañan. Claro, mi doc, Diana, precisamente esa es como la gran conclusión, aprender del otro, ¿no? Y también aprender del error del otro en ese tejido social, porque pues aquí el tema es buscar realmente una educación que incluya a todos socialmente. No sé si de pronto la doc Camila quiera dar unas palabritas de despedida, que no son un hasta luego, sino un pronto volveremos a vernos, o la doc Cindy. No, pues agradecerles a ustedes por generar estos espacios tan importantes para conocer nosotros también esas excelentes ideas y estrategias que se han emprendido en las diferentes instituciones, porque efectivamente, como lo dice Diana, tenemos que aprender de todos y podemos enriquecernos en donde confluyen las iniciativas de todos, es donde mayor impacto hay. Y bueno, nuevamente pues a las personas que estuvieron con nosotros y siempre pues muy dispuestos y muy abiertos a cualquier otra invitación, porque sabemos que estos escenarios son fundamentales, especialmente en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doc Camila. Creo que también eso es una gran conclusión en esta agenda de salud mental del NOVASCUN 2021, y es reconocer que la virtualidad generó caminos vinculativos. Desde diferentes regiones pudimos ver formas de hacer lo mismo, pero cada quien con su plus, con el match que los caracteriza. Y la virtualidad llegó para quedarse con nosotros en el buen sentido de la palabra, porque es muy difícil, digamos, que alguien de Bucaramanga, de Bogotá, confluya, digamos, a Tunja o viceversa. Entonces la virtualidad creo que es un camino vinculativo y participativo muy generoso. Cindy, te quedaste sin audio, no te escuchamos. Ay, no. Qué triste que no podemos escuchar a la doctora Cindy, pero pues agradecerle y agradecerle también esa vinculación que hace la Universidad Bolivariana por traernos ese ente municipal que también aterriza un poco de cómo los bienestares debemos de trabajar en red local, y que ese proceso de orientación, de acompañamiento a los posibles casos de violencia, de cierta manera genera esa corresponsabilidad, y que se debe o sea, como precisamente articularnos en esas normativas, en el tema de la institucionalidad, para evitar algún tipo de dificultades de pronto en el quehacer operativo. Y justo para cerrar nos dice Cindy que algo le pasó, que un gusto poder estar en este espacio tan generoso. Yo creo que desde ahí el mensaje es claro, la institucionalidad pública también está en ese deber de acompañar a las instituciones de educación, y desde ahí pues en parte pues esa es nuestra corresponsabilidad también, solicitar el apoyo hasta donde nos dé a nosotros también recibir ese apoyo y generar pues las redes de atención oportunas y pertinentes en nuestras instituciones. A todos, Lina, y a todos, Camila, Cindy, a todas las personas que estuvieron hoy, muchísimas gracias realmente. Les deseamos una feliz noche a todos. Gracias, hasta luego todas. Bueno, a todas y a todos un abrazo, una feliz tarde, agradecerles por su participación a lo largo y ancho de este 2021, y esperamos vernos en ese 2022 con muchas más iniciativas y espacios digitales y presenciales para fraternizar. Un abrazo.